Misticismo y clarividencia. Comentario sobre los libros de poemas, Octavo día de la creación y El Alféizar, de la memoria del autor Luis Saror, publicado por Utopía Ediciones de Santiago de Chile. Recibí hace unos días, tras el confinamiento estricto debido a la pandemia del virus COVID-19, la obra del escritor, investigador y científico con quien hemos mantenido comunicación virtual desde 2015. Fue cuando publicado mi poemario basado en la filosofía de la ciencia, Armonía versus Entropía, versión bilingüe, en Chicago, Estados Unidos, que le hice llegar. He recorrido sus páginas en búsqueda quizás de hallarme en el espejo de sus palabras. Quizás la respuesta está en el poema titulado Aprendiendo a leer, del octavo día de la creación, y cuyos versos dicen: había aprendido a leer las palabras del viento, entendía lo que murmuraba el agua, aprendió a leer los mensajes en cada estrella, y en la música del ramaje descubría las palabras escondidas. Cada pájaro le hablaba de los países recorridos y sentía como si hubiese estado allí. Sabía descifrar el código de las lavandas. En la lluvia llegaban mensajes de otros lares, emociones que se adivinan, que no se logran comprender y sin embargo te hacen suspirar. El poeta Luis Saror se describe despojado de artificios al desnudar el alma y realizar el viaje profundo hacia el misticismo que hace el autor. Unos versos dicen: desde mi aldea recorrí el mundo, ahora sé todo lo que no necesito. Se hace preguntas el autor sobre la existencia en búsqueda de respuestas que desde lo humano lo llevan al viaje interno de lo eterno. Quizás ese paraíso que los seres humanos perdimos en la historia de la humanidad y de sí mismos. Esto se ratifica con el siguiente verso: fuimos expulsados del paraíso. Desde que probó quizás la manzana del saber, tentado, el hombre, el científico, la persona que renombra bajo la concordante observación tanto de sí mismo como del mundo que rodea al individuo y el propio universo, siempre en búsqueda de respuestas, axiomas que lo hagan racionalizar lo no racional, pues lo espiritual, siempre subjetivo, es una necesidad igualmente humana y necesaria a fin de encontrar las sendas personales y colectivas. Hay versos sueltos que dicen: a todo le puse nombre. Soy responsable. Mas hay cosas sagradas. No basta estar. Estábamos en el gesto inicial de la inocencia y los ojos abiertos del genoma. Tomado los siguientes versos sueltos de esos días de la creación, en los que el autor suma el 0 y el octavo, que según mi interpretación suma el número neutro del vacío o en contraposición el número divino del Dios 0, y el símbolo infinito del 8, versos que me dan las claves del poeta, su pensamiento, su emoción, su reflexión hacia lo divino. Versos que esgrimo para quizás hallar igualmente la luz y el alimento que nos retrotrae a nuestra esencia. A continuación, unos versos sueltos del autor.
Luis Saror. Dios multiplicó todo, nos dio la semilla. Otro. En el fruto y en la carne el alimento. Nació el vino y el pan. Flecha lanzada por el arquero de la luz. Te entregué mi jardín, comiste del árbol de la ciencia. Una flecha disparada, girando en espiral, para superar las crisis del futuro, salió el agua. Hágase la luz, y pudimos ver que había un mar profundo y oscuro. Era todo, y bastó una palabra para el ceremonial de la luz, para que todo existiese. Sin embargo, el descubrirse a través de los poemas, como quien recorre desde el análisis su propia vida, sus vínculos con lo humano, lo material, lo natural, hasta llegar a lo espiritual. La naturaleza y el regreso a su observación es también tarea que propone el autor desde su premonitoria visión. Él sabe de la gesta, sabe que esa gesta vendrá desde el agua, ese elemento del que nos componemos y del que somos partes. Él, el autor, el arquero, Luis Saror, desde el istmo chileno, y yo igualmente arquera, poeta, creadora, visionamos ese necesario sendero en búsquedas espirituales que nos justifiquen, den sentido a nuestra eterna fuente desde la cual brotan las ideas, los versos, las palabras, los cantos y también los silencios. La arquera en silencio observa, su ojo esgrime el exacto punto donde pondrá su pensamiento, analiza minuciosa luces y sombras, vida y muerte, quietud y movimiento, espacios y tiempo. Fragmento del poema La arquera de Ivonne Sánchez Barea, en el libro 111 signos. En cuanto al libro As-Feisar de la memoria, recopilación de poemas que enraizan la humanidad a los orígenes del que procedemos, homenaje a los antepasados, nuestra propia historia, en donde se incluyen poemas de otros libros para la completud del ser y su unidad. Somos apenas la pequeña memoria que queda desde la tradición oral, pasando desde la invención de la imprenta, la recopilación del conocimiento en textos de las bibliotecas, ahora más que nunca accesible por las nuevas tecnologías, en la que no se esgrime la importancia del espacio-tiempo. El autor, descendiente de palestino, cuya vida y formas de escribir están influenciadas por la historia misma de un pueblo que en diáspora ha emigrado sin tierra en búsqueda de arraigo. El poeta ha bebido de las letras árabes, ha tenido influencia de la poesía y de la mezcla de culturas con las antropológicas reminiscencias de la unión cultural en donde ya en los siglos XXI poseemos la globalización y sus consecuencias, bien desde el punto positivo del enriquecimiento lingüístico, costumbrista, cultural, religioso, en el cúmulo de conocimiento al que tenemos acceso. Siglo, como dije al principio, nos está dejando marcada a la civilización humana con la pandemia de la que todos somos víctimas, directa o indirectamente. Tal y como escribe el prologuista Hans Schuster, el autor Luis Saror, precursor, vanguardista y fundador, junto a otros del grupo y revista Trilce, el libro As-Feisar de la memoria abre el autor una importantísima puerta desde la que observar y observarse. Desde mis múltiples análisis concluyo y verifico que el tiempo-espacio son inexistentes, dado que las conexiones, no solo en los niveles celulares, genéticos, históricos, neuronales, culturales, religiosos, hoy son una unidad que nos permiten realizar los múltiples
viajes cuánticos mediante el pensamiento, el cerebro y sus uniones. El autor quiere denunciar en su libro un genocidio para con el pueblo palestino. Los pueblos indígenas americanos tienen vasto conocimiento y experiencia. Desde la naturaleza menciono mi orden genético y ese 23% de chip chamaya que recorre mi cuerpo. Es probable que en pocas décadas logremos aprender con nuevos métodos, o sea, quizás la poesía una forma de transmisión del pensamiento filosófico e histórico hacia las nuevas generaciones. Eso quiero creer. Tal como ha pasado con este autor, con quien no me era ni me es necesario la búsqueda incesante, sino la comunicación sublime, directa o indirecta, esa que a través de los versos, palabras, grafismos, conceptos, unen con hilos conductores para una nueva civilización y su porvenir. Ese será nuestro verdadero exilio como creadores y poetas. En contraposición, diría yo, que ya no hay extranjeros en el planeta Tierra. Todos somos descendientes y resultado de las migraciones, guerras, conflictos, genocidios, que durante millones de años, en sus mezclas genéticas y cromosómicas, en la mezcla de pensamientos y culturas, para llegar al lenguaje actual sintetizado en los terminales móviles, teléfonos celulares, en los emoticonos, en las claves gestuales de la comunicación y la emoción. Tenemos opciones para el desarrollo de nuestros futuros. Quedarnos en la superficie o ahondar en las esencias y búsquedas, en las preguntas y en el reconocimiento de la diversidad del pensamiento y adquirir desde ellos bases suficientes para el desarrollo de nuevas poéticas o, desde el podio existente, crecer exponencialmente hacia otras dimensiones de una comunicación distinta. Todo es posible. Extiendo un arco que aúne los hemisferios y los continentes, desde los espíritus que se hermanan en las letras, la poesía, la filosofía, la ciencia, con admiración hacia unos códigos poéticos y el pensamiento del autor Luis Azor, como quien se suscribe y que ambos abrazamos. Desde Granada, España, 28 de julio de 2020. Ivonne Sánchez Barea.